Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! Vamos a seguir con un mensaje de la serie que hemos estado compartiendo estos domingos, ¿ya? Y hoy nos corresponde hablar sobre el Shabbat o el sábado, ¿cierto? ¿Cuántos saben lo que o han escuchado la palabra Shabbat? ¿Sí? Sábado en español, ¿no? Pero es una palabra hebrea, el Shabbat. Y vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 1, verso desde el 26 del capítulo 1 de Génesis hasta el versículo 3 del capítulo 2. Son varios versos ahí que vamos a estar leyendo y está en la versión NBI. NBI, nueva versión internacional. Génesis capítulo 1, verso 26 al capítulo 2, verso 3. ¿Todos lo han encontrado? ¿Sí? ¿Estamos bien ya? Dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean
fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque en estos versos encontramos, Señor, oh Dios, tu obra, Señor, oh Dios, en la tierra, Señor. Como ese sexto día tú nos creaste a nosotros, creaste al hombre y la mujer. Y en el séptimo día tú descansaste, Señor. Te alegraste de lo que habías creado. Señor, oh Dios, gracias porque aquí tenemos la respuesta, Señor, a cómo acontecieron todas las cosas al comienzo. Va más allá de toda teoría de la evolución, de todo lo que los científicos han querido reemplazar por lo que está escrito en la Biblia. Y muchos de nosotros estudiamos eso y nos enseñaron de una manera diferente a lo que está escrito en la Biblia, Señor. Pero nosotros creemos que lo que está escrito aquí en esta palabra es la verdad, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Y somos parte de lo hermoso que tú hiciste en la creación, Señor, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Háblanos en esta hora por tu palabra, habla en nuestras vidas, que sea de provecho a nuestro diario vivir y lo podamos practicar también, Señor, que es lo más importante, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos en los versos que hemos leído parte de lo que Dios creó en el sexto día, ¿no? Y después lo que aconteció en el séptimo día, que fue ya el día de descanso. Y durante las últimas semanas, ¿cierto?, nos hemos tomado un tiempo para establecer una base necesaria para las disciplinas que vamos a ir compartiendo, que vamos a ir recibiendo o escuchando para poder nosotros llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Esas disciplinas espirituales que hemos estado hablando durante todos estos domingos anteriores. En los mensajes como participando de la naturaleza divina y una invitación al descanso. Y en nuestro pasaje de hoy vemos la institución de la primera práctica, ¿cierto?, que vamos a explorar, la primera práctica espiritual que vamos a explorar, que es el sábado. Y haremos 3 preguntas para ver qué es el sábado, cómo es bendecido y cómo es santo. Y vamos a hablar sobre la número 1, que dice, ¿qué es el sábado? ¿Qué es lo que la palabra nos está hablando aquí sobre el Shabbat? Primero, esa palabra hebrea, Shabbat, que es sábado, literalmente significa detenerse, stop, parar. Y también tiene una implicancia porque las palabras hebreas también, como en el español, tienen muchos sinónimos, ¿no? Son muy profundas, tienen mucho significado, más que uno. También esa palabra hebrea, el Shabbat, también tiene relación con deleitarse. Deleitarse.
Y aquí hay una diferencia entre cuando Moisés hablaba la ley de guardar el día, santificar el día de reposo. Hay una diferencia aquí porque Dios lo estableció primero. En lo que hemos nosotros leído en Génesis, ahí vemos cómo Dios estableció por sí mismo el sábado, un día para descansar en su propia experiencia. ¿Y qué es lo que nosotros por la palabra podemos quizás el saber sobre el día sábado? ¿O qué es lo que más nos llama la atención cuando leemos la Biblia el sábado, sobre todo los evangelios? De cómo los judíos guardaban el día sábado tan estrictamente, ¿no? Ustedes, muchos de aquí conocen pastor Craig Schlesinger, que fue el pastor principal o el pastor líder de acá de Garden Valley, anterior al pastor Jeremy que está ahora, ¿no? Pero pastor Craig, que es muy querido por nosotros, ¿no? Y él ha estado en varias ocasiones compartiendo palabra con nosotros. Él viene de familia judía. Y él decía, eran muy estrictos. Y él nunca había comido bacon. En el momento en que conoció al Señor, comió bacon y se enamoró del bacon. No es que ellos no comen cerdo, ¿no? Otra cosa que decía de que eran tan estrictos, de que ellos no podían hacer nada, de que tenían personas para apagar y prender la luz y para realizar todas las labores del día. O sea, ellos como judíos, y todavía lo siguen haciendo, al momento de guardar el sábado no hacen absolutamente nada. Y son bien estrictos, muy estrictos. También otros que nosotros conocemos que como los adventistas, ¿no? Que son cristianos, creen en Jesús, ¿cierto? Pero también como que a veces se van bien al extremo con el día sábado. Yo lo sé porque tengo un hermano que es adventista. Y a veces nos vemos como hablando del sábado y todo eso, y en realidad más debiéramos hablar de Jesús que de aquello, ¿no? Y así, en Mateo 2, 27 y 28 dice que el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. ¿Ya? O sea, la diferencia está en que nosotros vivamos de acuerdo al sábado. O como los judíos, ¿cierto? O sea, tan importante el sábado, cuando en realidad el sábado se hizo para que nosotros nos deleitáramos, no para estar preocupados de cumplir tan estrictamente ciertos aspectos de lo que es el sábado. El 28 dice, dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. El verso 28. Y ahí está la respuesta. De que en realidad Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo. O sea, nosotros no podemos decir de que si uno guarda el sábado o no, ahí está su salvación, no. O sea, el guardar el sábado no salva. El que nos salva es Jesús. Y en Él es que nosotros descansamos, ¿no? Él es nuestro reposo. Como lo dice aquí la palabra. Y Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él demostró eso. Y por eso fue tan criticado por los judíos y tan rechazado. Porque para ellos que era tan importante guardar el sábado, que no hacían nada, a Jesús lo consideraban un hereje por estar en contra de la ley. ¿Por qué? Porque Él sanaba enfermos el día sábado. Él hacía milagros el día sábado, mostraba de que Él era mayor que el sábado. Que Él es el verdadero reposo. Y como decía recién, bueno, el guardar el sábado nos salva. Pero sí
lo que estamos compartiendo hoy, es importante que nosotros entendamos de que el practicar el sábado es reservar un día para detenerse y deleitarse en el Señor. Es un día en que podemos deleitarnos en la belleza al contemplar la belleza del Señor. Ahora, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de una forma así como drástica, que tiene que ser un día sábado. Pero sí tiene que ser un tiempo en que uno debe guardar, ¿cierto?, para el Señor, para deleitarse en Él. Nosotros generalmente lo hacemos los domingos, ¿no? Por ejemplo, Jesús resucitó un domingo. El Espíritu Santo en Pentecostés vino un día domingo. En el día 50 de la fiesta de Pentecostés, que son 50 días, ¿no?, de esa fiesta de Pentecostés de los judíos, ahí vino el Espíritu Santo, un día domingo. La primera iglesia se reunía todos los días, pero el día domingo era el día en que, como la reunión principal de la semana, en que se reunían miles. Y más que una práctica, el sábado es algo que Dios creó para nosotros. Y aquí hay algo importante que dice un escritor aquí en su libro de Ruthless Elimination of Hurry. Dice, JMC observa acertadamente que si bien era necesario recordar a los fariseos que el hombre no fue hecho para el sábado, a nuestra generación se le debe recordar que el sábado fue hecho para el hombre. Esto significa mucho más que recordarnos que necesitamos un día libre. Es mucho más que eso. Miremos el pasaje que nosotros hemos estado leyendo. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Los cielos y la tierra fueron terminados el sexto día y todo lo que Dios creó, inclusive el hombre y la mujer. Pero la obra de Dios no había terminado o no terminó hasta el séptimo día. ¿Qué aconteció en el séptimo día? En su libro Shabbat, Dat Allender explica que los comentaristas judíos sugieren que Dios creó el descanso en el séptimo día. Cuando Dios descansó el primer sábado, no estaba simplemente tomando una siesta o descansando porque estaba cansado. Que eso es lo que generalmente nosotros como que relacionamos con el día libre, ¿no? Que es un día para dormir y para descansar. Que en parte, claro, también, ¿no? Pero no es simplemente eso. Allender dice, en cambio Dios celebró, y esto es importante que entendamos, Dios celebró y se deleitó en su creación. ¿Cierto? Después que Dios, dice la Biblia, ¿no? Ahí en Génesis, después de que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cuál fue su reacción? Él sintió satisfacción, se alegró, se gozó por lo que había creado. Dios entró en el gozo de su creación y la liberó para que estuviera conectada
pero separada del Creador. Y esto lo vamos a explicar de la siguiente forma. ¿Qué sucede cuando un padre y una madre tienen un bebé? Está esperando todo el tiempo, ¿cierto?, en el embarazo. La mujer comienza ya a notarse ya su embarazo cada vez más, después de los 3 meses, 4 meses. A algunas se les nota más, a otros menos. Mi esposa con Alonso tenía así, pero... Y cuando nació criado, ¿no? Tenía las tremendas piernas, bien macizo el Alonso. Pero los padres están esperando ese momento en poder tener, ¿cierto?, a su bebé en las manos. Poder ya conocer al bebé, ya saliendo del vientre de su madre. Y a eso es lo que se está refiriendo este escritor y lo que hemos estado hablando. El padre y la madre ven con sus ojos al bebé, ya no está en el vientre. Ya no está únicamente en la imaginación de los padres o en lo profundo del útero de la mujer. Finalmente el bebé es liberado y sostenido en brazos por sus padres. Y vemos que hay una conexión especial del hijo, sobre todo con la madre, ¿cierto? Por el tiempo en que el bebé estuvo dentro de la mujer, en el vientre de la mujer. Hay una conexión especial. Hay un apego especial del hijo por la mamá. Y de esa manera es también Dios con nosotros. En el momento en que Dios nos crea, ya es algo que Él ve, que Él disfruta. Así como los que somos padres disfrutamos del hijo cuando nace. Así también Dios ese día disfrutó, tuvo gozo al ver la obra de sus manos. Y no sabemos qué más Dios hizo ese séptimo día. Pero sí podemos suponer de que su mirada no varió, de que su gozo no varió, no disminuyó en su deleite en ese séptimo día de lo que Él había creado. Su infinito deleite creció en asombro y gozo al contemplar todo lo que había creado y declarar que era bueno. Por eso, como dice la palabra nuevamente, el sábado fue hecho para el hombre. De modo que un día de cada 7 tuviéramos más que un descanso para estar en esta realidad. Experimentar el deleite del Señor. Al tomarse ese tiempo para detenerse y descansar, en los brazos del Señor, en la meditación de la palabra, en contemplar su hermosura, es algo que produce o debe producir un deleite dentro de nosotros, y no solamente en nosotros, sino también en el Señor. Es algo mutuo. Y cuando entramos en el deleite del sábado, o el domingo, o día que sea, o el tiempo que sea, algo sucede. Nuestro espíritu se entrega a Dios y nuestros sentimientos y cuerpos se alinean a su voluntad y a sus propósitos. Y ahí es cuando podemos descansar en el Señor, podemos experimentar el verdadero descanso.
porque experimentamos la maravilla de la creación de Dios. Ese día es entrar intencionalmente en una especie de deleite que hace que tu alma encuentre descanso en la adoración. Ese es el significado del sábado. Ese es el significado del sábado. Y que nosotros a veces, o podemos decir el día sábado, si vamos literalmente a ese día, tenemos muchas cosas que hacer. Y para nosotros es difícil, lo digo yo, pero puede ser otro día. Decía día domingo, el día en que puedas separar tiempo con tu familia para poder detenerte y deleitarte en el Señor. Y cuando dice parar, es parar. Y a mí en lo personal me cuesta bastante esto porque yo generalmente trato de ser bien activo, que yo creo que está bien, pero aquí Dios nos está llamando a detenernos, a tener un tiempo en que no hagamos nada. Nada diferente a poder contemplar la hermosura del Señor y estar en su presencia. Más adelante vamos a hablar de algunas cosas que podríamos hacer ese día. Número 2. ¿Cómo se bendice el sábado? Dice nuestro pasaje que después de que Dios estableció el sábado, lo bendijo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí en esta palabra hebrea, traducida aquí como bendito, significa ser adorado, lleno de fuerza o pleno. Ser bendecido es experimentar la adoración de Dios y llenarse de la fuerza de Dios para poder vivir en la plenitud de Dios. Y aquí en esta narrativa, en estos versos, vamos a ver 3 aspectos de su creación importantes, que tienen mucha relación. Lo primero, verso 22, dice, bendijo a los seres vivientes. El verso 22. Y les dijo que fructificaran y se multiplicaran. Luego en el verso 28 dice, Dios bendijo a los humanos y les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran. Similar. Y lo tercero, luego bendijo el sábado. Y aquí hay algo muy profundo e importante. Que como decía anteriormente, el sábado no fue iniciado, ¿cierto?, en la ley de Moisés, sino fue iniciado directamente por Dios, en los versos que hemos leído en Génesis. Y hay una especie de fructificación que proviene de honrar el día sábado. ¿Cómo es esto? Porque si nosotros, por ejemplo, pensamos de que, ¿cómo yo voy a ser fructífero si yo descanso? Es como contradictorio, ¿no? Pero tenemos aquí algunas estadísticas. En su libro, JMC cita algunas estadísticas asombrosas sobre la fructificación que se obtiene al honrar el sábado.
Y tenemos en pantalla allí, durante la Revolución Francesa, intentaron aumentar la productividad pasando una semana laboral de 10 días. Porque eso es lo que uno puede pensar, ¿no? Vamos a producir más mientras trabajamos más. Pero ¿qué pasó? El resultado fue un desastre y la economía se desplomó. Eso es historia, ¿no? La tasa de suicidio se disparó y la productividad se desplomó. O sea, aconteció todo lo contrario de el propósito por el cual se querían aumentar los días de la semana. Dice, además los estudios muestran que no hay diferencia en la productividad entre quienes trabajan 55 horas, semana laboral de 6 días, y quienes trabajan 70 horas. La productividad es lo mismo. En cambio, en otro estudio realizado sobre los adventistas, que eso tienen muy bueno los adventistas, que se cuidan en la alimentación y también descansan el sábado. No hay que hacerlo una ley, ¿cierto? Porque puede ser cualquier otro día, pero sí es importante el hacerlo. Ese es el principio. Dice, en otro estudio realizado sobre los adventistas al séptimo día, que observan estrictamente un día de descanso sabático, se encontró que viven 10 años más que el promedio de los americanos. Aquí se hizo ese estudio acá en Estados Unidos. 10 años. Wow, bastante. Bastante. Y saben que esta es una bendición, si nosotros lo entendemos así, y esta palabra también me está hablando a mí. Que es una bendición que está escrita en el orden mismo de la creación. Podemos ignorarlo. Podemos decir, no me importa, yo le sigo nomás, 24/7, de lunes a domingo. No hay descanso. Pero saben que eso al final a uno en su salud le afecta. Por eso está hecho la noche para dormir, ¿no? Porque necesitamos descansar, y los que descansan menos de las horas que deben descansar a veces también, o los que van tarde a dormir, también afecta a la larga. En el momento no, pero a la larga sí. Y esto es algo que estableció el Señor, y tenemos que entenderlo de que sí lo estableció el Señor, está en la palabra. Pero tenemos que interpretarlo de una forma correcta, no como una ley, sino como una forma de vida en el cual debe ser importante para nosotros hacer una pausa, detenernos y apartar un día, un tiempo para el Señor. Dice Farmer, H.H. Farmer, dice, si vas contra la corriente del universo, obtendrás astillas. Y es porque hay un orden establecido aparte del Señor. Y tenemos que seguir ese orden, porque nos hace bien a nosotros. Número 3, dice, ¿cómo es santo el sábado? En la palabra dice que no solamente Él bendijo el sábado, sino que lo santificó. Ser santo significa estar apartado del uso común. Ser apartado, eso significa santo. Cuando, por ejemplo, oramos por alguien para poder bendecirlo para el ministerio, como lo que hicimos con Ariel, hoy día oramos por ella,
oramos para bendecirla, la apartamos para esa labor. Para que Dios la use, para que Dios la bendiga, para que sea de bendición para el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Se aparta una labor a una persona para una labor. De la misma forma, aquí está hablando del sábado, que el sábado o el día en que vayamos a separar para como nuestro reposo, dice que se aparta del uso común. Ahí estamos santificando ese día al cual vayamos nosotros a apartar dentro de la semana. O sea, en otras palabras, es un día que debe apartarse y eliminarse del uso común. Y ahora es importante que al escuchar esta palabra y al practicarla, no irnos al otro extremo tampoco, de irnos a ser como religiosos, así como eran los judíos. No se trata de eso tampoco. De que ese día no vayamos a hacer nada y tengamos a alguien que nos prenda las luces, nos cocine, o sea, y estamos ahí sentados nomás o descansando, durmiendo. No se trata de eso. Y aquí vamos a ver algunas formas de cómo poder guardar ese día sábado. Que lo importante, hermanos, es que ese día es disfrutar de la bendición de Dios, del regalo que Él nos ha dado. Y aquí hay algunas sugerencias sobre cómo se puede hacer esto. Dice, encuentre con oración un momento que le funcione para usted, para su hogar, para su familia. O sea, cuando nosotros estamos hablando aquí, no estamos hablando diciendo, no, tiene que ser el día sábado. Así como los judíos que el día viernes ya cuando comienza se viene la noche, ahí ellos comienzan a guardar el sábado, tiene que ser ese momento, hasta cuando el sol se esconda al otro día. No. Ore al Señor para que Dios le ayude a encontrar el tiempo que necesita. Porque obviamente si tiene si tiene que trabajar el sábado y tiene que hacer otras cosas el día sábado, obviamente ese no es el mejor día para poder hacerlo. Pero debe encontrar un día. Por ejemplo, el día domingo. Si tienes muchas responsabilidades, demasiadas cosas que cuidar, que hacer, que manejar en tu vida, recuerda que Dios descansó. ¿Y hay alguien aquí que pueda decir que tiene más ocupaciones que Dios? Nadie. Nadie puede decir aquí yo trabajo más que Dios, no. Dios descansó, se deleitó el día séptimo. Sé creativo, busca un tiempo, busca un día. Es importante. Y vuelvo a decir, esta palabra también es para mí. Para nosotros como familia estamos orando y viendo cómo lo vamos a hacer. Aquí voy a hablar un poquito del pastor Jeremy, cómo lo hace con su familia, que es nuestro pastor principal, pastor Jeremy Carmichael. Dice que tiene una cajita
parecida a esta, en que el día sábado ellos la abren en la mañana como familia y tienen unas tarjetitas ahí de oraciones como para ese día, versos bíblicos y actividades que ellos pueden realizar, ¿cierto? Dentro de la semana, dentro de ese día. También otra cosa que ellos hacen en esta cajita, y aquí esto nos va a pegar, ¿no? En esta cajita ellos, yo creo que es una caja más grande, ¿no? Pero esto es algo simbólico nada más. Ellos depositan aquí todos los dispositivos electrónicos. Para que ese día sea un día sin aparato electrónico. ¿Cómo estaría eso? Y dice aquí que ellos tienen velas ahí en la cajita que las sacan, las prenden, oran por una bendición. Y pueden pasar ese día ahí libres de toda distracción. ¿Qué haces el sábado? Y aquí es importante entender de que ese sábado debe conducirnos hacia el deleite, hacia el descanso y hacia la adoración a Dios. No solo el sábado, sino el tiempo que nosotros vayamos a separar, ¿no? Si no está aconteciendo aquello, debemos detenernos y volver a plantearnos qué es lo que estamos haciendo ese día sábado o el día en que vayamos a apartar. ¿Qué cosas podemos hacer? No simplemente ese día sábado podemos estar allí, digamos, en posición de oración, o que sea todo en el papel cuando nosotros decimos, entre comillas, espiritual, porque en realidad todo lo que hacemos nosotros es considerado espiritual. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, tomarnos una siesta, claro, para descansar, ¿no? Porque es importante el descanso, pero no pasárselo todo el día durmiendo, no. Una siesta no, un ratito. Por ejemplo, tener una comida especial, ¿por qué no? Para deleitarse en el Señor, deleitarse como familia, entendiendo que todo está siendo dedicado hacia el Señor. Tener un postre especial que se come todos juntos. Jugar juegos de mesa, entendiendo que los aparatos electrónicos están aquí guardaditos, ¿no? Entonces sacar esos juegos de mesa que están ahí llenos de polvo, que ya se han sido reemplazados por los aparatos electrónicos, y jugar un juego de mesa como familia. Realizar una caminata, por ejemplo, en que podemos nosotros experimentar el Salmo 96, en que dice: alégrense los cielos, alégrese la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él. Alégrense los campos y todo lo que hay en ellos. Que todos los árboles del bosque canten de alegría. Haciendo una caminata. Ahí estamos gozándonos de la belleza que Dios ha creado, deleitándonos, que esa es parte de lo que significa sábado. El Shabbat, deleitarse en el Señor con alegría. Leer un buen libro.
pintar, orar obviamente, y leer la Escritura, la Biblia, obviamente, ¿no? Todas esas actividades se pueden hacer un día sábado o domingo o el día en que pueda apartar para el Señor. Descansamos en su presencia. Y por último, dice, lejos de ser una práctica legalista, el sábado debe ser algo que esperes con ansias, como esperas la Navidad. Practicar el sábado presentará desafíos, porque el hacerlo estás yendo en contra de la cultura, del pensamiento de estos tiempos. Será un desafío, no será fácil hacerlo. Quizás muchos te dirán, pero qué ridículo lo que estás haciendo. Pero es una práctica espiritual que si lo hacemos, hermano, va a traer de mucha bendición para nuestra vida. Comencemos de a poco. Y si fallas en el intento, empieza de nuevo. Y así experimentaremos la bendición de guardar un día de la semana. Y aquí con esto estoy terminando. Quizás lo que estoy hablando aquí tú dirás, no tiene cabida en mi rutina de la semana. Porque tengo problemas económicos y tengo que trabajar todos los días. Hermano, hermana, por más que te esfuerces, en hacer cosas, hay principios en la palabra. No solamente de lo que estamos hablando ahora, que va a traer bendición a tu vida. Que si las entendemos y las practicamos, vamos a ver la diferencia. A veces el hacer mucho no suma. Y el hacer menos es más productivo muchas veces. Yo sé que nosotros como hispanos es muy difícil hacer esto. Este mensaje lo compartió Pastor Jeremy Carmichael. Y podríamos decir, no, esta realidad no es para mí. O esta realidad es para los americanos. Esta realidad es para la familia del Pastor Jeremy. Esta realidad no es para mí. Pero ¿cómo tú sabes eso si no lo practicas? ¿Cómo tú puedes saber eso si no das un paso en relación a esta palabra? Y hay un secreto aquí muy escondido de la palabra en relación al día sábado. Que tiene relación con lo que le damos a Dios. Cuando hablamos de la parte económica, por ejemplo, la Biblia dice que debemos dar el diezmo. No mucho hemos hablado de esto. Me gustaría poder compartir sobre esto. La Biblia habla de que debemos dar el diezmo. Y no es porque queramos el dinero y nada de eso. No, nada que.
sino porque la manera en cómo nosotros damos el diezmo, como dice en Malaquías, Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ese es el principio. Entonces aquí en el día sábado es algo similar. Tenemos 7 días de la semana. Apartamos aquí un rato que venimos aquí al servicio el día domingo. ¿Creen que será suficiente con eso? ¿Creen que Dios no se merece de todo lo que Dios nos da durante la semana, nosotros podamos separar un tiempo y deleitarnos en Él y agradecerle y estar en su presencia y hacer no solamente todo esto que estamos diciendo, es cierto, el orar, el leer la palabra, sino también dijimos aquí que puede ser un día en que nos deleitemos en el Señor haciendo otras cosas variadas, pero que lo que hagamos sea con el propósito de reconocer al Señor en nuestra vida y de entender de que debemos darle un paro, debemos parar dentro de la semana, dejar de hacer, cierto, tantas cosas que son tan importantes y separar un tiempo. Y un día sería lo ideal para poder santificarlo, para dejar de hacer todas las cosas que hacemos durante todos los otros días y dejar un tiempo, dejar un día para poder santificarlo para el Señor. Póngase de pie. Así como cuando que hablé en el área económica, nosotros nunca vamos a saber que esa palabra es verdad, la promesa que habla el Señor de que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde, o va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre nuestra vida la bendición, si no lo hacemos. De la misma forma, esta palabra, y le vuelvo a decir, es para mí también, y como familia estamos orando para encontrar el tiempo que necesitamos para hacerlo, porque entendemos de que es una disciplina espiritual importante, pero nunca vamos a entender esto, y es lo mismo en muchas disciplinas espirituales de la palabra o muchos principios bíblicos en los cuales si nosotros no lo practicamos nunca vamos a conocer ese resultado que Dios quiere para nuestras vidas, que es bendecirnos. Porque esto es, como decía, que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, el sábado fue hecho por Dios, el día de descanso, que puede ser un domingo, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para beneficio de nosotros. Y yo sé que lo vuelvo a decir por último ya para terminar, yo sé que no es fácil esto, yo sé que no es fácil guardar un día, pero comencemos con 1 hora, con 2 horas, con 3 horas, vayamos aumentando. Y oremos para que se nos ayude a ser una iglesia que obedece a la palabra, una iglesia espiritual, una iglesia no religiosa, sino una iglesia que sabe entender lo que Dios nos está pidiendo, porque Dios nos quiere dar, pero primero Él nos pide, y en este momento nos está pidiendo que podamos practicar esta palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque, Señor, oh Dios, tú nos guías y nos diriges por medio de la Escritura, Señor. Señor, oh Dios, y gracias por esta bendición que nos das de poder dentro de la semana, poder apartar un día, poder apartar horas, poder apartar un tiempo y dedicarlo a ti, Señor. Separarlo de todo lo común, de todo lo que hacemos en los días de la semana, Señor, oh Dios, para poder deleitarnos en ti, Señor.
Ayúdanos a entender este principio, que no es por lo que más hagamos. Señor, oh Dios, que no es por el activismo que emprendamos en las cosas, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, o en metas que tenemos y nos esforzamos y trabajamos todos los días, 24/7 estamos ahí enfocados en eso. Señor, oh Dios, enséñanos a entender de que debemos parar, de que seremos más fructíferos, Señor, oh Dios, si nos detenemos un tiempo y separamos un tiempo y te lo dedicamos a ti, y te damos ese tiempo valioso, importante en nuestra vida, que nunca más lo vamos a recuperar, pero que lo vamos a invertir bien, Señor, oh Dios, deleitándonos en ti. Señor, oh Dios, compartiendo como familia, lejos de los aparatos electrónicos, lejos de las distracciones, Señor, de este mundo, lejos de todo, Señor, oh Dios, lo que nos puede distraer, Señor, oh Dios, de tu presencia, Señor, oh Dios, y poder, Señor, oh Dios, separar un tiempo, Señor, para jugar en familia, juegos de mesa, o hacer actividades, o como decíamos, hacer una caminata, o tantas cosas que podemos hacer, Señor, oh Dios. No simplemente orar y leer la palabra, que también es importante, Señor, oh Dios, pero ayúdanos a entender este principio, Señor. Que tú, oh Dios, lo practicaste en el momento en que terminaste la creación. Ese día, séptimo día, tú te deleitaste, encontraste bueno todo lo que hiciste, Señor. Te alegraste, te regocijaste, Señor, y nos das ese ejemplo, Señor, a nosotros a seguir. Señor, oh Dios, gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, obre en nuestras vidas y entender que como iglesia, Señor, tú nos estás hablando esta palabra, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Bendice la iglesia, bendice cada familia y bendice, Señor, oh Dios, esta semana, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.